¿Qué tal? Bendiciones para todos. Gracias por estar aquí una vez más en otra entrega de Hablemos de Hombre a Dios. Pastor Griffith para servirles. Hoy tenemos una persona que hemos tenido la oportunidad de conocerle a través de los meses y puedo reconocer que es un gran hombre de Dios, un hombre con una trayectoria ministerial, una familia exitosa y ha sido un hombre que está marcando una trayectoria muy positiva en la vida de muchas personas. Con nosotros nuestro querido hermano y amigo pastor Joelín Sánchez. ¡Santo! Pastor, muchas gracias, un honor estar aquí en tu plataforma. Soy el pastor Joelín Sánchez, estoy al frente de la congregación Vendimia del Espíritu Santo y nada, contento de estar en tu espacio, listo para edificar, yo sé, a tanta persona linda que está ahí escuchando. Pastor, gracias por acceder a esta invitación. De verdad que para mí y para todos los que estamos acá es un honor, ya que conocemos en parte tu trayectoria como hombre de Dios. Te hemos visto en las redes sociales y sobre todo el testimonio y lo que Dios dice de ti a través de las personas. Es lo que eso es lo que prácticamente nos ha permitido conectarnos. Y dentro de eso, para mí es muy importante conocer tu historia como hombre de Dios, de dónde eres, dónde naciste. ¿Quién es el pastor? Bueno, yo voy a empezar por el origen, obviamente. Yo nazco en el 1990, prácticamente en Los Alcarrizos, un municipio muy conocido de nuestro país, Santo Domingo Este. Conozco al Señor a temprana edad. Ya a los 7 años de edad yo estaba yendo a la iglesia. Listo. Estaba enamorándome del Señor, estaba acercándome a Él. Recuerdo como ahora que habían a veces eventos en la iglesia a esa temprana edad que se llevaban a cabo y cuando por H o por R no podía asistir, lloraba como si me estuvieran dando golpes a un nivel estratosférico, como dicen por ahí, porque desde pequeñito mi padre me fueron guiando al camino del Señor, me fueron acercando a la iglesia y fui creciendo en la iglesia, en la escuela dominical, en la escuela bíblica, hasta que como a los 12 años de edad me aparto. Wow. Me aparto. Recuerdo como ahora que me descarrié un 31 de diciembre. Oye, eso. Una fecha amenazante. Increíble. Recuerdo yo cuando tiraron el cañonazo, dije yo, bueno, ya yo no aguanto más. Hasta aquí llegué. Hasta ahí llegué, entonces decido regresar a los caminos del Señor como a los 17 años por ahí. Okay. Más o menos el Señor vuelve y me encuentra. Habían pasado muchas situaciones fuertes en mi vida. Tuve una situación de problema con un muchacho, con un joven del barrio. Ese joven había estado preso por muerte. Wow. Era una persona que tristemente había tomado el camino de la delincuencia. Y en una noche, un 28 de diciembre, estaba compartiendo con mis amigos en una esquina y de repente él iba pasando con alguien que toda mi vida yo pensaba que era una persona seria. Okay. Otro joven, pero que yo no pensaba que era del mundo al que pertenecía el chico con el que tuve el problema. Y cuando iban ya un poco distantes, iban a lo que conocemos como un punto de droga. Okay. Yo le hice un comentario a mis amigos y le dije, wow, no sabía que tal persona era de ese mundo. O sea, me sorprendió porque lo conocía siempre como una persona seria. Como un muchacho serio, honesto, tranquilo. Y cuando ellos siguieron su camino y al rato regresaron y el chico que se dedicaba ya a andar en la calle, en delincuencia y cosas, me empujó, me agredió y me dijo, ¿por qué tú estás hablando mal de mí? Y yo no sabía, yo estaba lejos de eso. Wow. Porque yo hablé fue del otro chico y no mal, sino que me sorprendía como que, o sea, saber para dónde iba y con la persona que andaba. Y fue algo que lo dije ahí. No fue algo voceado ni siquiera. Y no fue malo, sino simplemente Un comentario. un comentario. Y eso me generó el defender mi vida. Porque el chico fue a su casa, se armó. Wow, en ese momento. Sí, en ese momento. Dije, yo vengo ahora. Fue a su casa, se armó. Los panas, tú sabes, como esa inmadurez de ese ambiente, de esa edad. Si te vas, va a quedar como un pendejo, como un palomo. Sí. Quédate aquí, vamos a darle problemas. Pues yo nunca en mi vida había tenido ni un pincho. Entonces, nunca había peleado Nunca. Yo no era de nada. ¿Tú sabes lo que? De nada. Yo no era de nada.
Y nada, yo lo que agarré fue como algunas piedras para defenderme si él venía, porque yo nunca hubiera tenido nada. Pero los amigos míos buscaron un cuchillo y todo eso. Nada, cuando el muchacho vino, que se acercaba a mí, yo dije, bueno, este hombre ha estado preso por muerte. Él vino dispuesto a... Él ha estado preso por muerte. Yo no voy a dejar que este hombre se meta la mano en la cintura. Tú sabes, ya un muchacho con más calle que yo y de más edad que yo también. Y no, cuando yo vi que se iba a meter la mano en la cintura, agarré y le lancé una piedra encima. Wow. Y lamentablemente le dio la cabeza. Tipo, le fue mal. Sí, según me dice a mí que hasta las heces Wow. se le salieron en ese momento. Y por el nervio y la presión del momento, le di otra. Pero esa fue asustado. Y salí corriendo, Julio. Pensaba que lo hubiera matado. Salí corriendo y el muchacho se vio al borde de la muerte y todo eso. Y luego de eso andaba buscándome para matarme después que se recuperó. Yo tuve que irme de mi casa, abandonar a mi familia como por 15 días. Wow, pero fue algo... Empezó como una tontería, como uno diría. Sí. Y se convirtió en algo que... Yo me río porque visualizo a David. ¿Verdad? Claro. Sí, ese escenario se hace ver así, ¿verdad? Se hace ver así. Le dio una y por si acaso le lanza la otra. Mira, quiero agregarte ahí que cuando yo decido regresar, yo creo que fue tras bastidores Dios que me inquietó a regresar. Porque cuando regresé, mi vida empezó a cambiar. Wow. No salía con esa libertad por cuidar a mis padres, de no ocasionarle problemas. Yo nunca le hubiera dado problemas a mis padres, pero esa situación lo tenía ellos desconcertados, lloraban mucho. Yo esos días lejos de ellos, que alguien me andaba buscando para matarme. Mis padres estaban desconcertados. Esa situación lo tenía yo incómodo y no podía salir con libertad. Me movía de mi casa al colmado, a la esquina. Y en ese proceso alguien me invita a participar de una célula. Okay. A un estudio bíblico en su casa los martes. Y empecé a ir con mi novia, que hoy es mi esposa, la pastora María Sánchez. Y duramos 3 meses yendo a ese estudio bíblico. Recuerdo como ahora que Dios nos bendijo tanto a través de ese guerrero, de ese amigo llamado Siri Castro. Y a los 3 meses no hubo que sonar el llamado. Mientras él impartía la palabra, nosotros lo interrumpimos, le dijimos, queremos que ore por nosotros, queremos entregar nuestro corazón a Jesús. Wow. O sea, que digo que por eso volví para bien. Creo que Dios permitió ese escenario para ya yo venir definitivamente a los caminos del Señor. Dios permitió ese escenario y mira qué cosa. Fue un día que quizás no te lo imaginaste. Te pasó una situación un poquito delicada sin buscarla, pero ya como que Dios venía persiguiéndote, pastor. Sí, claro. Es una historia. Sabes que hoy vamos a tratar un tema y es un tema que hemos visto como prioridad y tiene que ver mucho con la espiritualidad y el estado, el bienestar mental. Tremendo. Entonces, dentro de ese testimonio que estás narrándonos, creo que hay cierta espiritualidad porque Dios de alguna forma te estuvo siempre llamando. Amén. Pero ¿hasta dónde pudo eso, ya cuando te conectas con Dios, ¿verdad? Que vuelves a los caminos, ¿hasta dónde pudo esa situación mentalmente afectarte? Bueno, eso me afectó a tal punto por, número uno, el malestar que generaban mis padres, que son personas totalmente de paz. Okay. Es gente honrada del sector, gente reconocida por su honestidad, trabajo duro, seriedad. Entonces, como yo nunca hubiera llevado ese tipo de malestar a mi familia, eso obviamente me afectó mentalmente. Esos 15 días fuera de mi familia era como un infierno. Wow. Era como un infierno porque yo cada día quería estar con ellos. Wow. Y pensaba que eso iba a ser eterno. Y aparte de eso, tú sabes que los rumores también, por lo que había pasado en ese momento con ese joven, gente le ponía su picante, le ponía de más, se está muriendo. No va a sobrevivir de eso, la familia de él te andan buscando para matarte, tú vas a tener problemas, tú no eres de nada, ellos son de calle, tienen trayectoria. Tú sabes, eso fue una agonía muy fuerte y aparte de la incomodidad de estar con personas que eran familias, pero que son familias distantes. Okay. Entonces, convivir con ellos durante esos 15 días, dejar a mi pareja lejos de mí, era en fecha también navideña, quería estar con mi familia, con mi novia, con mis padres. Y no poder estar, esos días yo clamé más que nunca, aunque no estaba apartado. Okay. En ese momento estaba apartado y clamé a Dios
más que nunca pidiéndoles, qué sé yo, que me liberara de eso, que me ayude, que me sacara de ahí. Y no estoy consciente ahora mismo si hice esa oración, pero creo que sí, mi espíritu lo siente así. Pero creo que le llegué a pedir al Señor en ese momento que si me libraba de esa situación, como que iba a regresar a los caminos. Siento fuertemente como que creo que hice esa oración en ese momento de agonía. Yo te estoy hablando a ti, tengo 16 años en el camino, estoy hablando de 16 años atrás. ¿Entiendes? O sea, creo que me afectó mucho mentalmente, en ese sentido. ¿Sabe qué, pastor? Durante mucho tiempo, nosotros los que hemos estado a la orilla del evangelio, sí. Digo a la orilla porque cada día pienso que uno va profundizando más. Uh-huh. Te pongo este ejemplo. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida, espiritualmente hablando, como a muchas personas, teniendo situaciones, oraba, buscaba a Dios, hacía lo que realmente nos enseñaron, sí. Y lo que la Biblia y Dios te manda que hagas, es buscar su rostro. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrí que muchas cosas en la vida de las personas no se resuelven espiritualmente. Así es. Entonces, por eso hoy traemos este tema, hasta dónde la espiritualidad alcanza y hasta dónde tiene sus limitaciones. Porque si bien es cierto, vivimos en una sociedad donde espiritualmente el ser humano está perdiendo mucho, pero su bienestar emocional o mental también. Entonces, científicamente, los científicos hasta el día de hoy están comprobando lo que en algún momento se creía inexistible, que era la existencia de Dios, sí. y un sinnúmero de cosas ahí. ¿Cuál es tu posición frente a esta sociedad que estamos viviendo? Y hoy vamos a navegar un poquito profundo. Pero ¿cuál es tu posición en esas dos vertientes? Como ministro, como pastor, que te ha tocado ayudar a un montón de personas. Sí. Bueno, yo creo que no podemos ya rayar en el fanatismo. Obviamente lo espiritual es una prioridad. Creo que puede funcionar como centro de equilibrio, ¿verdad? Entre lo emocional, lo espiritual, etcétera. Pero hay parte que para una persona llegar a estar totalmente equilibrado en sus emociones no depende del 100% de la espiritualidad. Creo que hay un balance. Okay. Hay un balance porque para algo están los profesionales, para algo hay una función vital que tiene lo que es el trasfondo familiar, la formación que te dan en casa a ti, la educación que te dan en casa, que por ahí es que uno se viene rompiendo, honestamente, emocionalmente hablando. Todas las personas que ahora mismo están batallando con situaciones de depresión, con situaciones de opresión mental, con situaciones de baja estima, situaciones de identidad, que todo eso tiene que ver con lo psicológico. Hay un trasfondo familiar, paternal. Yo creo que como te quieren en casa influye mucho para el equilibrio que tú puedes tener en esta sociedad a nivel emocional, a nivel mental. Y entonces cuando la paternidad, en este caso biológica, está ausente, pues yo creo que la mente va a experimentar muchas cosas que van a traer traumas, decisiones que traen consecuencias, conexiones con gente tóxica, con gente equivocada, resbalones que la vida te va a permitir experimentar y que no te va a sobreponer solamente con cuestiones espirituales, sino que va a tener que buscar ayuda profesional, si es posible ayuda médica, ¿verdad? Va a tener que buscar consejería, asesoría, un terapeuta que trabaje tu mente. O sea, no creo que solamente sea lo espiritual, y a pesar de que lo espiritual, yo apelo mucho a eso, y sobre todo creo mucho en la paternidad. Sí, claro que en la paternidad espiritual, eso es lo que hacemos como pastores, pero honestamente te digo que creo que hay un 50-50 en ese sentido, tanto en lo espiritual como en lo profesional. Sí. En lo profesional necesitamos esas dos cosas. Y un punto que quiero resaltar es que voy a hablar a limitarme por las iglesias de República Dominicana, pero en su gran mayoría hace falta esa parte, como llenar ese espacio, ese vacío de que a veces llegan personas atadas mentalmente a nuestras congregaciones,
quizás hasta con problemas psiquiátricos, ¿verdad? O con problemas de identidad u otras cosas, y no tenemos a veces las herramientas correspondientes para sanar a esa persona de los desequilibrios mentales que pueda tener. Entonces pienso que la iglesia tiene que prepararse, nosotros como pastores debemos profundizar más en ese tipo de temas, porque Satanás trabaja con prisiones mentales. Y todo lo que tú ignoras te maldice. Sí, claro. Donde quiera que haya oscuridad en la mente humana, allí el diablo va a levantar muros, barrotes espirituales que te van a impedir ser verdaderamente libre. Y digo que creo que esa es una respuesta de por qué muchas personas, a veces, por más que le oramos, le ministramos, le profetizamos, caen al suelo, se levantan, se revoltan por el piso. Siguen igual. Algunos que no entienden quizás pueden decir que es un show, ¿verdad? O otros pueden atribuírselo a un demonio, pero pueden haber también situaciones físicas que no están resueltas, ventanas en el alma que no están cerradas, y pienso que es un equilibrio. Es decir, hay patrones que rigen los niveles de conciencia y los niveles espirituales. Y eso es muy serio, claro, porque vivimos en una sociedad. Bueno, el tema de lo religioso y el fanatismo siempre ha existido. Sí. Pero hoy, gracias quizás a las redes sociales, tenemos acceso a tantas cosas. Y ahí de ahí, entonces, hay una denominación que se llama los rabacucus, otros se llama lo que son la sana doctrina, otros se llama lo que son lo de la nueva era, los tiempos modernos. Sin embargo, este problema hemos visto durante mucho tiempo que por más que espiritualmente se quiera resolver, porque fíjate, ¿cómo tú resuelves el asunto de un abuso de un adulto que cuando fue niño, porque su papá quizá o su mamá también recibió? No es un asunto solamente con oración. Y si te fijas, durante muchos años a mí me enseñaron que la oración era el superhéroe emocional. Hasta cierto punto, digo lo mismo que tú dices, creo en el 50-50 y sé que la oración es fundamental, pero ¿crees tú, como hombre de Dios, que la oración es el superhéroe que realmente restaura la vida emocional de una persona? Porque lo acabamos de decir, tenemos gente que le ministramos, trabajamos con ellos, le soltamos una palabra, vamos a un congreso y la persona recibe la palabra, pero días después sigue siendo el mismo hombre en las situaciones. Entonces, bueno, yo creo que más que la oración, yo creo que la palabra de Dios es la que tiene como esa medicina que necesita esa condición mental. O sea, la oración obviamente es un mega poder, es una mega herramienta que tenemos en las escrituras, y obviamente la oración está compuesta por palabras. Y obviamente cuando esas palabras son escriturales tienen un gran poder. Pero, por ejemplo, creo mucho en la consejería. Bien. Y entonces ahí entra lo psicológico, ¿verdad? Porque son palabras, entran al oído, afectan la mentalidad y hasta la conducta del individuo. Entonces creo que no solo podemos refugiarnos para ser libres, en ese sentido, emocionalmente hablando o mentalmente hablando, en la oración. Creo que la medicina, la restauración está en la palabra. La palabra de Dios tiene sanidad para los sentimientos, las emociones, la espiritualidad, lo físico, lo económico, lo académico, lo político. O sea, en la palabra creo que hay mayor garantía de restauración en ese sentido que en la oración. O sea, orar no es la salida al 100. Bien. No, orar no es la salida al 100. Ahora, yo creo en abrir tu corazón, confesar tus traumas, hablar de ese abuso, cómo fue, cómo pasó, cómo te sientes, qué tan profundo caló en tu corazón, y entonces tener una contrapuesta de palabras sabias, obviamente que vengan del corazón de Dios a través de cualquier vaso. Puede ser un vaso, en este caso un ministro, puede ser un profesional. Eso sí me doy a entender. Sí, claro, listo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de sanidad del alma, de la mente, todo eso, que le llamamos Recupera, y estamos viendo unos resultados increíbles en la iglesia los lunes con ese proceso. Y ahí nosotros trabajamos lo que es violaciones, lo que es agresión verbal, lo que es agresión física,
lo que es padres vivos pero ausentes. No hay una cosa más traumática en la vida de un niño, un joven que eso, o que un padrastro abuse a una niña y que mami no le crea, Sí. que pasa mucho. Y he tenido personas con esa situación donde han sido abusadas por el esposo de mami. Obviamente que ya encontró a esa niña de algunos 12, algunos 10, algunos 11 años de edad. Mami no está en la casa, el padrastro sí, la toca, la observa cómo se está bañando. Es una especie de abuso, aunque no sea a nivel sexual, ¿verdad? Pero está traumatizando a una niña que no está para eso, ¿verdad? O sea, está en una etapa que, no, obviamente, aparte de que es un procedimiento indebido, porque tú eres la figura paterna de esa joven, porque el papá por alguna razón no está ahí. Tú eres el esposo ahora de su madre. Y que esa niña quiera buscar auxilio en su mami, contándole lo que está pasando, y que mami piense que ella se lo está inventando. Que le crea más a su pareja que a la niña. Nosotros hemos tenido situaciones de esa índole y hemos visto más resultados en la consejería. Y luego de la consejería, entonces la administración. Sí, claro. Pero no primero en la administración y luego en la consejería. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Ahora también en las congregaciones, no en todas, pero en la nuestra, nosotros usamos un proceso de sanidad interior y liberación. Que luego de que capacitamos al nuevo creyente, lo formamos, lo afirmamos en Jesús, luego que lo bautizamos, lo llevamos a un proceso de sanidad interior y liberación donde tocamos todos esos temas. Wow. Todos esos temas traumáticos, de situaciones que se dan en el hogar, que se dan en el barrio, qué sé yo, un abuso, una violación, gente que tiene ataques de pánico porque un día lo asaltaron, gente que sufre de paranoia, entre otras cosas. O sea, nosotros hemos bregado con muchas situaciones de eso y siempre la medicina es la misma. Obviamente no podemos obviar esto. La medicina se encuentra siempre en la palabra de Dios, pero bien aplicada. Bien aplicada. Sin fanatismo, lo que te estoy diciendo. Tú mencionaste un grupo de hermanos que obviamente me reservo el nombre y hablo con mucho respeto, pero en la forma como vemos que ellos muchas veces proceden, nos damos a entender ahí que no es que hay un demonio, no es que están atados por el diablo, no es que hay, qué sé yo, que lo embrujaron, que están hechizados, es que hay una situación psicológica no resuelta. Hay, qué sé yo, hay falta de educación, ¿verdad? Hay una infancia quizás que no fue de la mejor forma posible guiada a los caminos del Señor y se aprendió de una manera fanática a servir al Señor, no de una manera ordenada, no de una manera temerosa, no de una manera que lleve al show, ¿verdad? Y hasta de una manera que pudiéramos decir que está generando que la gente piense que ser cristiano es eso. Que ser cristiano es eso. O sea, se ha vuelto algo despectivo la forma en como yo presentan al Señor. Sí. Amado, esto es impresionante. ¿Sabe qué? Hay una frase, una famosa frase célebre, y sé que muchos de los que la van a escuchar la van a identificar por una historia de una serie. La frase dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Wow. Y este tema yo sé que va a despertar la conciencia de mucha gente, porque nosotros hemos dicho durante muchos años, y debo incluirme, porque soy pastor. Sí. O sea, a mí me enseñaron que los problemas emocionales se resolvían orando, ayunando y buscando a Dios en cierto aspecto. Pero lo que no me enseñaron es precisamente que hay patrones, como tú acabas de mencionar, claro, que están ahí dentro de la vida de esa persona, y que es importante tú primero aconsejar, porque cuando tú aconsejas, tú estás haciendo como un fundamento sobre la vida de la persona. Sí. Es como cuando tú llegas a una casa, está sucia, y empiezas a limpiarla. Y sobre esa casa, entonces, empiezas a administrarla, que es lo que tú acabas de decir, la consejería, que yo creo que es una de las cosas fundamentales. Sí. Pero no aconsejar al individuo como el Dios que nos presentaron. A mí me presentaron un Dios que tiene un látigo, y que a la mínima cosa que yo tenía que hacer, Él me iba a castigar. Sino, pude experimentar, y sé que en algún momento de tu vida también a ti te ha pasado, al Dios que me aconsejó en medio de todos sus hijos, pero yo siendo su hijo, su apartado, o sea, Dios me está aconsejando desde mi posición, desde mi condición. Y creo que eso trae respuesta a una pregunta que siempre me he hecho. ¿Es entonces la espiritualidad algo universal o algo cultural? O sea, yo soy espiritual porque en República Dominicana nos manejamos de una forma y en Estados Unidos nos manejamos de otra.
¿Cómo se maneja eso? Es una pregunta en verdad muy profunda, ¿verdad? Pero también creo que es parte del punto de lo que tú defines como espiritualidad, porque si te vas a espiritualidad basado en ser evangélico, o si te vas en espiritualidad basado en ser pentecostal, en servir a Dios, o si habla de espiritualidad en sentido tanto positivo como negativo, porque espiritualidad puede ser hasta adorar al diablo. Sí, claro. Espiritualidad puede ser adorar un ídolo. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Entonces yo creo que cada cultura tiene su espiritualidad. Dependiendo, ¿verdad? En la parte del mundo en la que te ubiques. Pero hay lugares en donde no hay ningún tipo de espiritualidad. Porque no ha llegado, porque no ha sido enseñado, no ha sido, qué sé yo, sembrado eso ahí. Pero pienso que es más cultural que universal. ¿Piensas que es más cultural que universal? Pienso que es más cultural que universal, sí. Porque, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, en el Dios que creemos, el Dios obviamente que está vivo, que creó todo lo que conocemos, parte de Israel, ¿verdad? O sea, Israel es el pueblo seleccionado por Dios. Y nosotros hoy somos reconocidos por la fe de Abraham. O sea, en Abraham Dios empezó un mover de espiritualidad asombroso. Aunque cuando la Biblia habla en Génesis, vemos que Adán tenía una relación con Dios, obviamente sin religión, una conversación de padre a hijo, de hijo a padre. Pero ya en Abraham es que se levanta como un movimiento que es el que llega a nosotros de adorar a Dios por medio de, qué sé yo, de una idiosincrasia de la cultura. Listo. Que nosotros a veces criticamos ciertos hábitos que tienen algunos hermanos acerca de hábitos judíos o hebreos para acercarse al Señor. Y en parte ellos tienen razón en el hábito que practican para buscar a Dios, porque normalmente el Dios que nosotros adoramos, lo adoramos porque lo aprendimos de ellos, sí. O sea, lo escuchamos de ellos, la Biblia viene de ellos, ellos la escribieron, Jesús era judío, era hebreo, no sé si me doy a entender, o sea, basado en nuestra propia experiencia como dominicanos, el evangelio que tenemos es un evangelio que nos llega de Israel. Sí, claro, literal. De ahí parte, o sea, basado en ese punto, creo que sí, que la espiritualidad es más cultural que universal. De ahí parte. A veces yo cuestiono, no critico, porque tengo un tema con el tema, o sea, con la crítica. La crítica puede ser constructiva o destructiva, pero donde no me gusta caer es en la crítica que me puede afectar mañana. ¿Sí? Pero dentro de ese punto, cuestiono mucho cuando alguien me dice, por ejemplo, ¿por qué te gusta la cultura judía si tú no eres judío? Digo, bueno, yo no soy judío, es cierto. Pero el Dios a quien yo sirvo, con quien habló primero fue con esa gente. Así es. Yo debo dar honra. Totalmente. Yo debo dar honra a lo que el mismo Dios, desde sus inicios, ha marcado. Claro. Dentro de eso, entonces, y esa espiritualidad y ese bienestar mental, hay algo que voy a tocar aquí, que sé que va a tocar la fibra de mucha gente. Amén. Suéltala. Y los intereses de mucha gente. Ajá. Amado, estamos en una sociedad y en un mundo donde los pastores, los ministros, hemos perdido la identidad de moderar a Jesús y querer moderarnos a nosotros. Debo incluirme porque yo soy pastor, o sea, no puedo salir de ese renglón. He visto con el paso de los años cómo los buscadores, yo le llamo los buscadores espirituales, insisten en presentar a un Dios, yo le llamo su Dios, que tiene que condicionar al ser humano para acercarse a él. Y dentro de eso, entonces, se ha generado una problemática, que fue lo que tocamos ahorita, donde por justos pagan pecadores. Es como que la gente siempre va a hablar y va a decir, pero es como que el que está afuera está diciendo, si yo voy a hacer eso, un buscador es una persona, un joseador, que tiene ciertas condiciones para ministrar en tu congregación, que tiene ciertos requisitos para poder sentarse contigo, que necesita tener ciertos privilegios. Frente a una sociedad
tan complicada como la que estamos viviendo hoy, los buscadores espirituales enfrentan algún tipo de desafío hacia el mañana o en este presente? Repíteme eso. Repíteme eso.